Bueno, buenas noches para todos, cordial saludo. Eh, Voy a hacer un breve recuento sobre los temas que se han visto hasta el momento. Nosotros, ¿por qué voy a hacer este breve resumen? Porque las propuestas del proyecto que me han enviado hasta el momento tienen mucha similitud en cuanto a los vacíos. Y digamos que toda investigación parte de la identificación de un problema. Si nosotros no identificamos bien el problema central de la investigación, entonces el proyecto no va a comenzar a desarrollarse correctamente. Entonces yo hago énfasis en la descripción del problema y sobre todo en la descripción del problema central. Yo les hablaba en creo que está en el segundo encuentro, sobre la herramienta del árbol de problemas que ustedes pueden utilizar como apoyo porque ahí vamos a comenzar a trabajar, digamos que ese es el- la parte neurálgica del proyecto, que es la identificación del problema central, lo que vamos a trabajar. ¿Y por qué es importante? Porque nos va a permitir identificar cuál es el problema el cual vamos a trabajar para no irnos por las ramas. Mm, y lo que les decía igualmente que durante la investigación, en la realización del documento, es muy fácil uno perderse del eje central. Es decir, comenzar a andar eh, por los contornos del problema, pero no entrar a solucionarlo. Entonces, por eso, una de las herramientas que les pedí el favor de trabajar es el árbol de problemas, que yo lo expliqué la vez pasada. Entonces, una vez trabajemos el árbol de problemas y que tengamos muy claro el problema central, entonces ya formulamos la pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación también está directamente relacionada con el problema central. Entonces, en la observación que yo le hice al compañero Juan, bueno, el que ¿quién no me sé el nombre? Sebastián, le hacía la observación que esa pregunta de investigación va directamente relacionada con el problema central. Entonces, si yo digo que el problema central es el mal estado de las vías en la carretera de Bogotá a Tunja, que es el problema central. Entonces, pues obviamente la pregunta de investigación debe estar orientado a eso. Yo me pregunté, ¿qué aspectos conforman el mal estado de la vía de Bogotá a Tunja? Es decir, yo no puedo colocar otra pregunta de investigación que diga, por ejemplo, ¿será que los carros respetan las señales de tránsito? No, porque no está directamente relacionado con el problema central. Entonces, lo que es el problema central, la pregunta de investigación y el objetivo general, así como el título del proyecto de investigación, están directamente relacionados. Entonces, por eso es que, eh, repito nuevamente, la clave está en la identificación del problema central. Ya identifiquemos, entonces ahí sí podemos hacer la pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque esta pregunta de investigación tiene una relación directa con el objetivo general. Y el objetivo general es el logro que permita dar respuesta a las preguntas de investigación. ¿Sí? Entonces, si yo voy a hablar, por ejemplo, el problema central, voy a citar otro ejemplo. El problema central es la mortalidad infantil en los niños de 0 a 1 año en La Dorada, un ejemplo. Ese es el problema central. Entonces yo ahí sí hago la pregunta de investigación. ¿Cuáles son las causas de mortalidad infantil en los niños de 0 a 1 año en el municipio de La Dorada? Se dan cuenta que debe estar directamente relacionada con el problema central. Listo. Entonces, a Sebastián que yo le hice la observación, con este ejemplo que acabo de explicar, yo pienso que ya queda claro sobre la duda que tenía. Después de que ustedes ya hayan hecho la identificación del problema, la pregunta de investigación, entonces ahí sí hacemos la justificación. Sebastián me pregunta, ¿qué es lo que involucra la investigación? Básicamente vamos a trabajar en la investigación en tres aspectos. El primero es por qué y para qué realizamos la investigación.
Es decir, ¿por qué vale la pena realizar el estudio? Es sustentar qué utilidad y novedad tiene el proyecto. La segunda pregunta, ¿cuáles van a ser los aportes del proyecto? Entonces ahí vamos a trabajar las implicaciones que pueden tener los resultados del proyecto. Es decir, los que nosotros vamos a buscar lograr con los objetivos específicos y el objetivo general. Y el otro, ¿a quién va a beneficiar el proyecto? Es decir, ¿quiénes se beneficiarán con los resultados? Que yo les decía ahora con el ejemplo que les decía Sebastián, la comunidad educativa, los estudiantes, los padres de familia, los profesores, los directivos del plantel. Es decir, esos son los que benefician. Y ustedes también como aprendices, ¿en qué manera? Porque ustedes van a, ¿cómo se justifica eso? Porque ustedes van a fortalecer un conocimiento que a la vez los ayuda a superar, digamos, o a realizar un trabajo que es requisito para ustedes eh, conseguir, pues, el superar la competencia o el resultado de aprendizaje. Listo. Bueno, eso es lo que involucra la justificación. Cuando ustedes ya hacen la justificación, esta es la justificación. Digamos que hasta ahí vamos a trabajar la justificación sencilla, porque hay una justificación que es teórica, pero por ahora no la vamos a obviar, solamente me responden estas preguntas. Hay una justificación metodológica, tampoco les voy a pedir ni una, y la justificación práctica. Aunque me respondan las tres preguntas anteriores, ya quedamos bien. Ahora, el otro punto es el planteamiento del problema, pero acá voy a dejar de compartir esta pantalla porque voy a compartir otro documento que se llama, voy a compartir el documento. Voy a dejarlo ahí por el momento y voy a compartir otra pantalla que se llama ventana. ¿Dónde está? Lo, plantilla de, ¿qué me hizo? Ah, estoy buscando metodología de la investigación. Yo les compartí un documento donde está la rúbrica de lo que vamos a evaluar. Rúbrica es esta, la del proyecto. Yo le agradezco que alguien me confirma si está viendo lo que tengo en pantalla, que se llama instrumento de evaluación. ¿Sí? Hola. Sí, señor, sí, señor. Bueno, esta rúbrica, el documento el instrumento de evaluación para el trabajo de investigación, yo se los compartí. Ustedes lo tienen, está en la plataforma. Sin embargo, yo se los coloqué a ustedes en el grupo de WhatsApp. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Por ejemplo, aquí dice el título del proyecto, que ya les digo cómo se escribe el título del proyecto. ¿Qué otro punto pide acá? La pregunta de investigación, que ya expliqué cómo se hace. El objetivo general. Y el objetivo general, voy a hacer el repaso ahora, y el enfoque de la investigación. También está la justificación. Acabo de explicar cómo se hace la justificación. Luego sigue el marco teórico. ¿Qué más pide acá? El método de investigación. Y la metodología, que ahora lo explico. Bueno, aquí dice determinación de la muestra. Se lo podemos explicar la próxima clase y listo. Entonces aquí, a ver, registro de la búsqueda, presenta informe, le presenta la información recolectada. Entonces, venga, yo estoy viendo el cronograma acá. ¿Cuántas clases tengo yo programado con ustedes? Tengo programado el 3, el 10 y el 17. Significa que de aquí al 17 ya habremos terminado. Entonces, la próxima clase voy a explicar lo de o si alcanzamos hoy, vamos hasta donde alcanzamos, la recolección de información, el cuestionario, el análisis de datos, que ustedes lo analizan y ya al final son los resultados de la interpretación
y finalmente las conclusiones. Bueno, esta es la rúbrica. Ok, ustedes ya la tienen. Voy a dejar de compartir y volvemos otra vez donde estábamos ahora en el PowerPoint. Compartir. A compartir aquí pantalla, ventana. Investigación formativa. Bueno, y vamos acá en el planteamiento del problema. Ya es el planteamiento del problema es básicamente, esto lo puedan hacer en un párrafo. ¿Qué se redacta? ¿Qué involucra el planteamiento del problema? Es muy claro. Yo les compartí a ustedes este cuadro donde dice, para hacer el planteamiento del problema, se redacta en un párrafo en el cual se consideran los síntomas del problema. ¿Qué son los síntomas? Es decir, los problemas que nosotros estamos observando. Entonces, en el programa en el que me presentaba Sebastián, él decía que la deficiente de comunicación, que la documentación presentaba falencias en cuanto al acceso a la información. Bueno, todos esos síntomas, esos problemas que se observan, que ustedes creo que ya los deben haber identificado, esos síntomas es lo que uno dice, es que aquí hay un problema. Entonces se justifica hacer el proyecto de investigación. Esos síntomas que se pueden evidenciar son los que ustedes me van a son los que van en el párrafo del planteamiento del problema. En el mismo párrafo van las causas, es decir, lo que ustedes hicieron en el árbol de problemas, también se colocan ahí en el planteamiento, en ese orden. Entonces ustedes colocan como eso redactado. Yo les decía a ustedes, si quieren, se apoyan en este cuadro para que puedan tener claro y luego ya lo redactan en un párrafo. Entonces, el otro es el pronóstico. Entonces, ustedes, el pronóstico es decir, si el pronóstico es decir, dice, este problema de continuar de esta manera, entonces, digamos que los problemas de comunicación van a terminar afectando el clima laboral, ¿sí? Y el relacionamiento entre los directivos y y la comunidad académica del colegio. Ese es el pronóstico. Entonces, ¿y el control del pronóstico qué dice? Es decir, lo que nosotros proponemos, el control del pronóstico es lo que nosotros vamos a hacer para que ese pronóstico que nosotros ya planteamos no suceda. Entonces dice, el control, entonces pero no se colocan los subtítulos como tal. O sea, uno no coloca síntomas, causas, pronósticos, sino que los va redactando. Entonces, cuando yo hago el pronóstico, que yo digo de no, esta situación merece ser solucionada porque de lo contrario va a terminar afectando el clima organizacional, el clima laboral entre la comunidad académica, los directivos del plantel y la fluidez de la información. Entonces, para evitar que esto suceda, se plantea un software, un sistema de información que va a permitir eh, que la comunicación al interior del plantel y la comunidad académica sea muy fluida. Es decir, que las mismas personas van a estar participando de manera directa y con acceso a la información para eliminar cualquier malestar o mejorar el canal de comunicación entre la comunidad académica. Eso es el control del pronóstico, o sea, lo que nosotros vamos a hacer para solucionar el problema. Eso, digamos que se redacta de manera que quede en un párrafo. Entonces, como vemos en pantalla, uno narra los síntomas, las causas, el pronóstico, control del pronóstico. Entonces, mire que, como yo le decía a Sebastián al principio, eh, la investigación es un protocolo, es una metodología que ya está aprobado a nivel global dentro de la comunidad investigativa. Entonces, por eso es que yo hablo de las partes, los componentes de cada concepto, porque no, eso no va a la loca, sino que eh, todo va de una manera organizada. Entonces, cuando respondemos estos conceptos que acabo de mencionar, ya queda redactado el planteamiento del problema. Así es sencillo. Eh, Básicamente, digamos que ustedes se pueden apoyar, voy a cerrar esta ventana aquí. Básicamente, ustedes se pueden apoyar
en el cuadro del diagnóstico y para redactar el planteamiento del problema en un párrafo que no supere las 300 palabras, porque tampoco es, pues, es escribir, como dicen los pelados, carreta, solamente por escribir, no, es hacer el párrafo estructurado de acuerdo a los conceptos que yo acabo de mencionar. Si, venga, vea, como yo no estoy viendo la pantalla, si alguien tiene una duda, en vez de levantar la mano porque yo no estoy viendo la pantalla, estoy viendo la diapositiva que estoy compartiendo con ustedes, entonces mejor me interrumpen. Listo. Eh, bueno, nadie levanta la mano, pero si alguien tiene alguna duda, por favor me interrumpe, porque yo estoy viendo la diapositiva que le estoy socializando. Ya una vez terminemos el planteamiento del problema, apoyándonos en los conceptos que acabo de explicar, en ese cuadro de diagnóstico, ahí sí formulamos hacemos la formulación del problema. La formulación del problema es una pregunta que nosotros esperamos responder una vez ejecutemos el proyecto. Es decir, que esa es lo que nosotros esperamos responder y de esta manera resolver el problema planteado. ¿Qué significa eso? Que la formulación del problema no conlleva a una respuesta simple o cerrada de un sí o un no. Siempre va relacionado con el problema central. Por eso, qué pena que recalque, pero la clave de la investigación es la identificación del problema central, porque de ahí parte todo. Entonces, la formulación del problema no debe llevar a responder una pregunta sí o no. O la pregunta debe estar referida al problema central de investigación y está relacionada con el planteamiento del problema. O sea, tenemos que seguir siendo consecuentes. Yo no puedo hacer un planteamiento del problema con el diagnóstico, las causas, pronóstico y control pronóstico y luego hacer una formulación de algo totalmente diferente. No, tiene que estar relacionado. Eh, Miremos a ver. Entonces, cada equipo también debe hacer la formulación del problema. Aquí llegamos la vez pasada y ya, a ver, la hipótesis no la pide, la rúbrica no pide hipótesis, o sea que no la voy a llevar, pero sí pide los objetivos de investigación. Entonces acá, cuando nosotros ya tenemos eh, la identificación del problema, el planteamiento del problema, la formulación del problema o la pregunta de investigación, cualquiera de los dos, entonces hacemos los objetivos de la investigación. ¿De dónde sale el objetivo general de la investigación? El objetivo general también sale del problema central. Por eso recalco, la clave es la identificación del problema central. ¿Por qué? Porque el problema central es lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a desarrollar en la investigación. Es decir, representa las acciones concretas que el investigador llevará a cabo para intentar responder la pregunta de investigación. ¿Ok? Eh, por eso debe ser el objetivo debe ser muy concreto, muy claro y muy preciso. Entonces, los objetivos de investigación se dividen en dos partes, el objetivo general y los objetivos específicos. Entonces, el objetivo general de la investigación eh, se construye en el logro que permite dar respuesta a la pregunta de investigación o a la formulación del problema. Allá debe estar orientado el objetivo general. Entonces, en el ejemplo que me presentaba Sebastián, donde dice que el problema central es que la comunicación, la interés del plantel no es fluido y el manejo de la información no es precisa y que termina afectando el ambiente laboral. Ese es el problema central. Entonces, ¿cuál sería el objetivo general? Desarrollar un sistema de información que permite la fluidez y el procesamiento de la información en el colegio tal, de la comunidad tal, de la escuela. ¿Sí ve?
ahí está directamente relacionado el objetivo con el problema central. Entonces, por eso es que el objetivo general se plantea en un verbo en infinitivo. Luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y para qué lo hacemos? Entonces, si yo digo, por ejemplo, el verbo en inglés, desarrollar, ¿pero desarrollar qué? Un sistema de información. ¿Cómo? A través de un lenguaje de programación. ¿Para qué? Que me permita mejorar el proceso de comunicación en el plantel, en la comunidad educativa del colegio tal de la ciudad de Bogotá. Listo. Ahí cumplo con los 4 componentes del objetivo general. Mire, tan interesante como a partir de estos 4 elementos terminamos redactando el objetivo general. Eh, Aquí el objetivo general siempre tiene el verbo, los verbos. Yo creo que les compartí a ustedes una tabla. Hay unos verbos que, por ejemplo, hay unos verbos de acción que se utilizan, por ejemplo, de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis o de evaluación. Entonces, por ejemplo, a ver, miremos otro acá. Aplicación, comprobar, desarrollar, plantear, analizar, asociar, clasificar. De síntesis, por ejemplo, crear, definir, formular. Pero nosotros aquí vamos, por ejemplo, usted puede decir un verbo nacer, crear. Crear un sistema de información. Entonces tenemos el verbo crear. ¿Qué? Un sistema de información. ¿Cómo? A través de un lenguaje de programación. ¿Para qué? Para mejorar la fluidez de la comunicación, el uso de la información en el Departamento de Talento Humano del plantel educativo Carmelitas Descalzas de la ciudad de Bogotá. Listo, ahí quedó planteado el objetivo general. Bueno, ahora siguen los objetivos específicos. Los objetivos específicos es el cómo yo voy a lograr cumplir el objetivo general. Entonces, si yo digo, bueno, los objetivos específicos son ese conjunto de acciones. Recordemos que bueno, hay otra observación. Pues, Sebastián, en lo posible no plantear más de 3 objetivos específicos. Es decir, por lo general, digamos que un máximo 4 objetivos específicos. ¿Por qué? Porque es que esos objetivos específicos son los pasos que me van a llevar a cumplir con el objetivo general. Esos son el conjunto de acciones que permiten cumplir ese objetivo general. Entonces se plantean de forma lo importante es que se plantean de forma secuencial. Entonces, por ejemplo, usted en el proyecto suyo, en el objetivo general que planteamos ahora, ¿cuál sería el primer paso? Es decir, para resolverlo, que el primer paso es el primer objetivo específico. El primero sería, por ejemplo, recolección de información. Tenemos que recoger una información de quiénes son los usuarios, qué es lo que ellos esperan, cuáles son los problemas que ellos esperan solucionar. Esa recopilación de información es el primer paso, digamos que el primer objetivo. ¿El segundo cuál es? Eh, bueno, el primero sería, por ejemplo, diseñar instrumentos de investigación, que es para recoger la información. El segundo es recopilar la información. El tercero, análisis de la información. Y cuarto, puede ser, o cuarto o tercer paso, es elaboración de un informe final con los datos y la información procesada, recopilada y procesada. Ahí ya, listo, ahí ya tiene que salir ya o la última sería elaboración del software. Elaboración y socialización del software. Listo. Del sistema de información. Ya ahí quedamos. Cumplimos el objetivo general. Claro, hay que dar cumplido en esos 3 objetivos específicos. Lo que pasa es que cada objetivo específico tiene unas actividades. Entonces, si yo digo, por ejemplo, si el primer objetivo general es recopilar información, entonces una actividad es diseñar los formularios. ¿Sí?
diseñar formularios o aplicar los formularios. El otro objetivo, procesar y analizar la información. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Digitar la información en un Excel o en un lenguaje de programación. Es decir, lo que quiero explicar es que cada objetivo específico está compuesto de unas actividades, pero no vamos a colocar todas las actividades, sino simplemente todo reunido en 3 objetivos específicos. Entonces, ¿qué se recomienda? Que los objetivos específicos oscilen entre 3 y 4 objetivos. Los objetivos deben ser claros, medibles, orientados a la generación del conocimiento que necesitamos y muy coherentes con el problema que nosotros buscamos solucionar. Entonces, no me puede, por ejemplo, no me puede decir en un objetivo específico indagar sobre las aspiraciones de los padres de familia frente a la comunidad estudiantil. No, porque eso se sale de la problemática que nosotros planteamos. O, por ejemplo, medir el ambiente laboral del Departamento de Recursos Humanos. Tampoco aplica porque se sale del problema central que nosotros planteamos. Entonces, es decir, el desarrollo de la investigación a lo largo de la metodología empleada no es otra cosa que la forma en cómo se van resolviendo los objetivos específicos. Entonces, ¿cómo se redactan los objetivos específicos? Se plantea mediante un verbo en infinitivo de igual manera que el objetivo general. Un verbo en infinitivo. Utilizamos verbos como identificar, plantear, encontrar, analizar, comprobar, demostrar, conocer, describir, señalar o someter, redactar, entonces, o contestar, saber. Por ejemplo, conocer, interpretar, observar, reconocer, averiguar, entender, etcétera. Hay varios verbos. Si ustedes escriben en Google verbos para objetivos generales y específicos, ahí les sale una lista de verbos que pueden utilizar en el objetivo general y en los específicos. Entonces, por ejemplo, ahí Sebastián puede decir, identificar en el primer punto, identificar las necesidades de la comunidad académica o del Departamento de Recursos Humanos y la comunidad académica del plantel X, Y, Z. Entonces, él va al verbo que se va a hacer, bueno, el cómo, a través de cuestionarios o a través de instrumentos de investigación. Entonces, esto, en los verbos específicos se utilizan en los objetivos específicos se utilizan los verbos de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis y de evaluación. Por ejemplo, al final, un tercer objetivo, usted podría decir, formular un software o formular un sistema o elaborar un sistema de información que mejora la fluidez de la información y la comunicación en la comunidad académica del colegio tal. Listo. Ahí dice el verbo, qué se va a hacer, cómo se va a hacer. Listo. ¿Para qué? Mejorar la comunicación en el plantel. Entonces, yo puedo colocar, por ejemplo, voy a citar un ejemplo. Un objetivo general, identificar el tipo de plagas que afectan los sembrados de fresas en el municipio de Marquetalia con la finalidad de reducir las pérdidas económicas. Es muy claro. El verbo, ¿qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? Específico. Entonces yo puedo decir, identificar cuántos tipos de plagas existen en los sembrados. Mire que está directamente relacionado con el objetivo general. El otro, conocer los ciclos biológicos y hábitos de las plagas. ¿Está relacionado con el objetivo general? Sí. El otro, identificar las condiciones climáticas que favorecen la existencia. ¿Está relacionado con el objetivo general? Sí. ¿Qué significa eso? Que al nosotros ejecutar o desarrollar los 3 objetivos específicos, ya inmediatamente damos por resuelto el objetivo general. ¿Y eso qué significa? Que cumplimos con la investigación. Por eso el árbol de problemas, yo les he explicado a ustedes que básicamente, si hacemos bien el ejercicio, esas causas se convierten en objetivos específicos, que significa que si nosotros resolvemos esos objetivos específicos, ya se resuelve el problema central, que es el problema, que es el objetivo general. Está representado en el objetivo general.
Bueno, cada grupo los va a identificar. Ahora el título del proyecto. Esto sí es bien interesante. El título del proyecto no es al azar ni puede ir desvinculado con el problema. Hay una técnica muy sencilla. El título del proyecto debe ser muy breve, debe ser muy conciso, que no supere más de las 20 palabras. Hay unas metodologías que dicen que no supere las 15 palabras. Yo digo, no superan las 20. Entonces, por lo tanto, se debe en el título, como es muy reducido, utilizar las palabras claves que resuma básicamente lo que estamos planteando en el objetivo general. ¿Qué significa esto? Que el título del proyecto básicamente lo estamos extrayendo del objetivo general de la investigación. Entonces, el planteamiento del problema y los objetivos tienen un ámbito de referencia sobre el cual se construye el título. Entonces, recordemos que el título se construye teniendo en cuenta los componentes del objetivo general. Entonces, en el caso de Sebastián, el ejemplo que decía, el objetivo general es realizar, desarrollar, ¿qué? ¿Cuál es el que yo le dijimos ahora? Bueno, un software, digamos que un Software. software. Bueno, sí, pero es no, la palabra, la otra, que no, un sistema de información fue que dijimos. Desarrollar un sistema de información en un lenguaje avanzado, no sé cómo lo quieran llamar ustedes, ese lenguaje que permita mejorar el proceso de comunicación. Entonces, ¿qué quiere decir el título? Por ejemplo, desarrollo de un software para talento humano en el colegio tal de la ciudad de Bogotá, algo así. Debe estar directamente relacionado, y como es muy breve, por eso no puede superar más de las 20 palabras. Entonces ustedes del objetivo general extraen las palabras claves y arman el título. Y cuando uno lea el título, básicamente ya sabe de qué se trata el trabajo. Y cuando uno lee, ¿yo cómo evalúo un proyecto? Yo de entrada leo el título, la identificación del problema y leo el objetivo general. Si esos tres componentes, esos tres conceptos están alineados, yo entro a revisar el resto. Pero si el título me dice una cosa, el problema me dice otra y el objetivo general me dice otra, ya no le voto corriente porque ya está desalineado, es decir, el proyecto ya va mal. ¿Qué significa? Que no van a desarrollar realmente el problema que se planteó. Mm, Entonces, eh, el título del proyecto surge fundamentalmente del objetivo general. Si yo digo que el objetivo general de un proyecto es determinar las características que tienen las aplicaciones de la realidad aumentada diseñada para películas de Viernes 13 publicadas en español e en inglés en la cartelera de cine. Yo digo, el título es caracterizar las aplicaciones de la realidad aumentada diseñadas para películas de terror de Viernes 13. Listo. Debe ser muy breve, no más de 20 palabras. Eh, Ahora sí, una vez terminemos esto, bueno, vamos a a seguir lo de la rúbrica. Si alguien tiene una duda, por favor, no levante la mano y no que me interrumpe, porque yo no solamente estoy compartiendo y mirando la diapositiva. A ver, dentro de la rúbrica se va a evaluar el marco teórico. Entonces, el marco teórico es el otro componente del documento, que dice, es la estructura del documento que se construye a partir de la consulta en fuentes documentales. Es decir, fuentes documentales pueden ser bibliografías, documentaciones, revisiones literarias antecedentes. O, por ejemplo, ustedes entran a Google y escriben Google Académico. Y Google Académico, ustedes entran a Google Académico y ahí les aparecen muchas publicaciones derivadas de investigaciones.
Entonces, por ejemplo, Sebastián coloca ahí sistemas de información aplicados en los planteles educativos o software para mejorar la comunicación en los planteles educativos o software software aplicado en el área de recursos humanos de un colegio. Entonces ahí le salen varios documentos muy relacionados con, con la investigación. El marco teórico, ¿para qué le sirve a uno? Porque uno debe generalmente como partir de experiencias previas. Por eso surge la pregunta, ¿en qué me puedo yo apoyar para estudiar esa realidad que estoy planteando con el proyecto? Entonces, se trata de describir los elementos teóricos por uno o diferentes autores que permiten al investigador fundamentar su proceso de conocimiento sobre el tema. Porque usted puede decir, vea, ahora les voy a comparar, a compartir un cuadro. Lo voy a terminar acá, marco teórico. Entonces, este es el conjunto, básicamente el marco teórico es un conjunto de referencias eh, que nosotros como investigadores nos apoyamos para hacer el trabajo. Es decir, es una revisión de la literatura, porque qué tal que nosotros estemos haciendo algo que ya existe, un proyecto que ya alguien lo realizó y nosotros nos estamos quemando las pestañas. Y resulta que cuando uno hace un proyecto de investigación, al final en las conclusiones y recomendaciones, uno hace una recomendación. Entonces, ¿qué hago yo? Yo entro a esos documentos de investigación previo y voy a las conclusiones y las recomendaciones que hacen esos autores. Entonces ahí dice, para las futuras investigaciones similares se recomienda utilizar tal lenguaje de programación. Entonces, interesante. Entonces yo no lo había tenido, no lo había contemplado. Voy a mirar esa posibilidad. O alguien puede decir, se recomienda para en este tipo de investigación incluir los estudiantes. Bueno, entonces, bueno, interesante. Yo voy a hacer una muestra en los estudiantes. Entonces, por eso es que uno, en este marco teórico, uno consulta, ustedes pueden consultar 5 o 6 fuentes, eh, o si quieren consultar más, bien lo pueden hacer de trabajos muy relacionados al proyecto que ustedes están haciendo y se van directamente, vayan directamente a las conclusiones y recomendaciones. No necesitan leerse todo el documento porque hay investigaciones que tienen cada una como 20 o 30 hojas, entonces pues no acabarían, no tienen cuándo acabar. Entonces ustedes abran un documento en Google Académico y vayan, escriben lo que estén buscando algo, busquen los títulos que sean muy similares al proyecto que están haciendo y cuando abran el documento van a las conclusiones y recomendaciones y miran a ver qué hay. Y de ahí extraen como conceptos interesantes y los colocan, y no solo interesantes, que sean muy relacionados con el proyecto que están haciendo y los colocan en el marco teórico, porque ahí es donde va el conjunto de referencias. ¿Qué significa eso? Que supongamos Sebastián entra a Google Academy y coloca sistema de información que mejora la comunicación en el área de talento humano de los colegios. Listo. Entonces ahí le salen varios documentos. Usted abre uno que el más similar, eso está interesante, lo abre, va a las conclusiones y ahí encontró usted dice, los sistemas de información están generando un gran impacto en la comunicación educativa en los planteles. Entonces usted, esto está interesante ese dato. Entonces usted copia el dato, lo coloca al documento y le coloca la fuente. Recalco, deben colocar la fuente, es decir, la fuente de dónde salió esa información, porque si nosotros no colocamos fuentes de dónde sale la información, sino que simplemente copiamos y pegamos, eso se llama plagio. Y el plagio, pues obviamente no se puede tolerar en la comunidad académica y mucho menos en el SENA. Entonces, ¿qué digo yo? Coloquen la fuente, citen la fuente de dónde extrajeron la información. Entonces, el marco teórico tiene como objetivo dar a la investigación los conceptos y proposiciones o postulados que nos ayudan a tener una visión un poco más amplia y teórica sobre el trabajo o el conocimiento que
sobre el tema que estamos desarrollando. Entonces, básicamente el marco teórico responde a la pregunta, ¿qué antecedentes sobre el tema del proyecto de investigación hay o existen? Entonces ahí es donde yo les digo, entren allá y miran proyectos muy similares a ustedes, y miren que no se trata de copiar todos mire, escuche por favor, no se trata de copiar todas las conclusiones y recomendaciones que otros han obtenido, de eso no es leer qué, qué recomendaciones o conclusiones han llegado a esas investigaciones previas y qué nos pueden servir de esas experiencias previas para nuestro trabajo, y eso es lo que nosotros vamos a tener en consideración. Entonces, eh, ahí se pueden incluir fuentes primarias o secundarias. Generalmente, si buscamos en Google Académico o en Google, pero en documentos PDF, documentos serios, esos son fuentes secundarias. Entonces, si nosotros ubicamos la bibliografía eh, eh, dentro del documento, es decir, y bibliografía confiable. ¿Qué es bibliografía confiable? Es decir, no ir allá a buscar en Wikipedia, porque ese Wikipedia lo puede abrir cualquier persona y publicar algo en Wikipedia. O por ejemplo en el Rincón del Vago. Bueno, una estudiante me copió un proyecto del Rincón del Vago. Entonces yo lo meto en el software antiplagio, ahí me salió todo el trabajo, lo copió de ahí. El 99% de plagio, y ese no es el objetivo. Es que entre otras cosas yo me doy cuenta cuando el proyecto no está bien estructurado, porque yo me voy directamente, reviso el árbol de problemas, y el problema entra y de ahí parte todo. Bueno, y es que además, como esta es la base con el que ustedes van a sustentar el proyecto de informática que van a hacer, entonces debe ser muy consecuente el proyecto que ustedes van a hacer el sistema de información con la parte de investigación aplicada. Ustedes van a leer y van a extraer de manera sistemática, muy precisa, qué información les puede servir de esa documentación, y que sea útil pues para el proyecto, porque tampoco es copiar por pegar, sino datos que les pueda servir. Entonces usted puede mirar 5 o 6 fuentes, póngale 6 fuentes y selecciona los datos y referencias más importantes, y bueno, y ya digamos que eso va en el marco teórico. Voy a citar este ejemplo. ¿Cuáles son las causas de mortalidad infantil en los niños de 0 a 1 año del municipio de allá en el Chocó? Entonces, según esta pregunta, podríamos establecer, por ejemplo, en el marco teórico, temas como, por ejemplo, la mortalidad de la enfermedad infantil. Entonces, yo busco ahí por qué están muriendo los niños. Ah, listo. Otro, accidentalidad. Yo miro qué tipo de accidentalidad están generando muerte en los niños. Violencia, ta. Cada uno de estos conceptos mencionados tienen como finalidad sustentar la investigación desde las teorías existentes, y con eso se construye el marco teórico de la investigación. Voy a citar el caso del proyecto de Sebastián, que me dice lo del problema en el colegio. Entonces, usted el marco teórico, usted entra a decir, por ejemplo, problemas más frecuentes si seguimos el ejemplo, entonces decimos, por ejemplo, acá en el problema que estoy leyendo dice, es importante buscar en fuentes de información confiables como bases de datos, libros, tesis, documentos. Pero entonces mire que si hacemos algo relacionado con el ejemplo que yo acabo de hacer, aplicado al proyecto Sebastián, pues yo digo, ¿cuáles son los conceptos? Entonces, por ejemplo, ah, el marco teórico relacionado con el que usted, ambiente laboral en los colegios, sistemas de información aplicados al área de talento humano, sistemas de información aplicados por ejemplo, comunidad, problemas de la comunidad académica o estudiantil en los colegios. Es decir, buscar esos conceptos teóricos que son directamente relacionados con el proyecto. Es decir, ahí tú no me vas a colocar lo que diga resultado de los paneles solares en el uso de los planteles educativos. No, porque los paneles solares no tienen ninguna incidencia o relación directa con el proyecto que estás haciendo. Entonces, tienen que ser conceptos que estén tratados e involucrados en el proyecto que se está planteando. Entonces, comunidad académica,
sistemas de información en los colegios, sistemas de información y ambiente laboral. O sea, son los conceptos que están directamente relacionados por ejemplo, con el objetivo general. Entonces, esa es la forma como uno busque, como uno haga la búsqueda. Usted, por ejemplo, sistema de información y colegios, o sistema de información en los colegios, o aplicación de sistema de información en colegios, que comunidad académica, bien, la comunicación en la comunidad académica, listo, todos esos son conceptos que usted mira cuáles son los más relacionados y arma un marco teórico. Bueno, esto es lo que, bueno, ustedes deben consultar y construir el marco teórico. Se trata de consultar qué estudios se han hecho previamente sobre el tema, qué antecedentes sobre el tema del proyecto de investigación se han publicado o existen. Entonces cogen esos datos, los analizan minuciosamente y recuerden, por favor, extraer la fuente, la bibliografía, es decir, de dónde salió esa información. Si ustedes desconocen cómo hacer esa bibliografía, ese marco la bibliografía de acuerdo a las normas APA, me dicen y con mucho gusto yo les explico. Pero entonces ya toca en la próxima clase, les dedico los primeros minutos del encuentro para explicarle cómo se hace las citas y las referencias bibliográficas, cómo se hace eso de manera automática que se puedan hacer en Word, porque igual va a ser, si, por eso digo, si están de acuerdo, por eso no está eso no está en la rúbrica, pero si ustedes ya lo saben hacer, perfecto, pero si no lo saben hacer y me dicen, yo la próxima clase les explico cómo se hace las citas bibliográficas para hacer el marco teórico. Es decir, porque es que el marco teórico debe ir con citas y referencias. Entonces ustedes, por ejemplo, yo acá hice un ejemplo ustedes buscan acá, por ejemplo, la revista, quién es el autor, el título de la revista, y qué es lo que dice la revista, los hallazgos. Entonces, eso es una herramienta que uno utiliza también cuando está buscando información. Recuerden siempre que en el marco teórico, creo que en la rúbrica no piden el marco conceptual, la rúbrica tampoco pide el marco espacial, ni el marco temporal, ni el marco legal. Pero sí pide el marco teórico. Y el marco teórico necesariamente debe ir con citas y referencias bibliográficas. Entonces, si ustedes están de acuerdo, en la próxima clase le destino los primeros minutos para explicarles más sobre cómo se puede aprovechar o utilizar las normas APA, porque es que las citas y referencias se hacen de acuerdo a las normas APA. Recordemos que hay Chicago y otras normas o normas ISO, pero aquí en el SENA utilizamos las normas APA. Si están de acuerdo, o me dicen ahora mismo, y yo les preparo el tema para la próxima clase de cómo se hacen las citas y referencias bibliográficas para el marco teórico. Sí, señor, por favor. ¿Están de acuerdo entonces? Qué pena, instructor. Bueno, entonces, Instructor, dime, cuéntame. entonces solo hacemos el marco teórico y no el conceptual y legal. Es que la vez pasada dijo que tocaba hacer, creo que 4, legal, conceptual, teórico y No, espacial. porque es que mira, estoy mirando la rúbrica con lo que se da valor el trabajo y solo pide marco teórico. Ah, Dice ok. justificación, marco teórico y método de investigación. Entonces, solamente trabajemos el marco teórico. Ah, Pero ok. si alguno ya lo trabajó, ya hizo los demás marcos, no hay ningún problema, yo ya los reviso. No hay ningún problema, yo los Esa era la reviso. duda que tenía. Muchas gracias. Lo que pasa es que si como solo pide el marco teórico, entonces el marco teórico necesariamente sí debe ir con referencias y eh, las citas de referencias bibliográficas, porque pues un trabajo, un proyecto de investigación sin marco teórico, sin referencias,
no está bien. Entonces hay que mejorar ese tema. Entonces, por favor, ¿qué preguntas tienen hasta este momento? De acuerdo a lo que expliqué hoy. Preguntas. Yo tengo una en la corrección que usted me había hecho, ¿cierto? Usted Sebastián, me dijo sí. que reduciera el problema, pues que lo minimizara. Bueno, cuando yo hablo de limitación, no hablo de limitación espacial ni temporal, sino en la redacción. O sea, tiene que ser muy breve porque yo creo que le coloqué un ejemplo cuando le revisé el trabajo. Y usted me lo... Tiene que ir es directamente, porque supongamos yo digo, un problema, digo yo, no, es que el problema es que no hay buses, porque los problemas no se presentan en términos de carencia. Yo digo, no, el problema es que no hay buses. No, porque es que yo digo, entonces la solución es comprar buses, ya solucionar el problema, compraron buses. Sino que yo digo, la gente carece de sistemas de transporte. O digamos que las personas tienen problemas de movilidad, de movilización. Sí, que es diferente. Entonces yo, movilización. Entonces, ¿qué tipos de movilización hay? Se pueden ir en bicicleta, en busetas, en taxis, en Transmilenio, sé, todo, cualquier, porque porque el problema no es la carencia de buses, sino lo que representa digamos, es la ausencia de digamos, la necesidad representada en esa ausencia. Entonces yo digo, las personas tienen problemas para transportarse. Sí, que es diferente a que yo digo, no, no hay buses, es diferente. Entonces yo le digo, las personas tienen problemas para transportarse. A ese es el problema central. Entonces ya ahí sí yo puedo entrar a analizar, por ejemplo, que recoge información. ¿Qué sistema de transporte utiliza? No, yo me voy en bicicleta, yo me voy en carro, yo me voy en patineta, yo me voy en taxi, yo me voy en no sé qué, a la otra. Entonces, pongamos si si ese es el problema central, entonces yo tengo que ya ahora sí mirar hacia dónde voy a orientar la investigación. Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo es ser muy precisos en la necesidad o el problema que nosotros vamos a identificar. Sebastián, creo que yo le escribí un ejemplo de la identificación del problema central. Sí. Yo creo que voy a poner Entonces, ese. entonces, venga, yo que les recomiendo, estamos sobre el tiempo, nos faltan solamente 2 encuentros y ¿cuántos encuentros nos faltan? 2 encuentros, sí. Y terminamos. Eh, bueno, aquí tengo listado, por ejemplo, de los que me presentaron el mapa conceptual, ese ya, bueno, yo los coloqué en el WhatsApp, pero hasta este momento solo 2 aprendices me han enviado como la propuesta del proyecto de investigación, y no más 2, entonces, y estamos ya sobre el tiempo, porque ya me faltan nomás 2 encuentros. En la próxima les explico. En la próxima James, cuénteme. Perdón, señor. ¿Por dónde está revisando el proyecto? ¿A dónde toca entregárselos que no Pues lo es alcancé que, a mirar para hacerlo? pues se supone que el último encuentro conmigo está programado para el 17. Significa, ¿qué significa? No esperar hasta el 17 para comenzar a desarrollarlo, porque lo escoge en la noche, lo escoge en la tarde. Lo que quiero decir es que hasta este momento ya deberían estar como mínimo, ya como ir ya en el marco teórico, o Sí, digamos que, o como ya haber adelantado pues cierta parte, al menos como tener el problema central, planteamiento del problema, la justificación, y que ya ya que trabajemos esta semana el marco teórico y en la próxima yo le explico lo de la metodología, la utilización de las normas APA, que no está en la rúbrica, pero eso es implícito. Yo no les puedo aceptar un marco teórico sin referencias porque está mal. Yo tengo que porque es que básicamente el marco de referencia tiene que ir sustentado con citas bibliográficas y referencias. Entonces,
Y los que haría la última clase, por decir algo, es que eso lo más... y en la próxima clase tenemos que explicar, por ejemplo, lo del marco teórico y las encuestas, porque ustedes deben diseñar una encuesta. Por ejemplo, Sebastián en el colegio tiene que aplicar una encuesta. Por eso tiene que ir pensando desde ya qué preguntas necesita, qué aspectos necesita saber de la comunidad académica para usted desarrollar el software. Porque usted, si va a hacer un software, usted necesita saber qué es la necesidad que necesitan ellos. Porque usted dice, no, un software que les No, va... instructor, no. ¿Ah? Cuénteme. Lo mío solamente es como para el área de desarrollo humano, como para Por el eso, personal de desarrollo pero usted y necesita para los saber, trabajadores. exacto, usted tiene que hacer una encuesta muy breve para saber qué es lo que ellos esperan del software, sí, usted le pregunta que, por ejemplo, del software que usted plantea hacer, qué ellos esperan. Usted dice que les dé información sobre tal tema o que les permita una información veraz sobre tal asunto. Eso es lo que usted, porque si no, ¿cómo va a ser? Es decir, si uno va a hacer un software, tiene que determinar las necesidades del usuario, ¿sí o no? ¿Cuáles son las necesidades? Nosotros al principio, Cuéntame. que nosotros al principio habíamos hecho la encuesta antes de comenzar el proyecto. Eso, dentro de la metodología va la elaboración de un cuestionario, o sea, sí o sí debemos elaborar un cuestionario. Dentro de la metodología va la elaboración del cuestionario. Entonces usted me dice, vea, voy a hacer un cuestionario y 10 preguntas y va a entrevistar a la comunidad académica, no más, que me digan qué es lo que quieren, esperan o cómo lo quieren o todo ese tipo de cosas, algo así que le sirvan a usted para el desarrollo del proyecto. ¿Por qué? Porque es que dentro de la metodología generalmente es que toda investigación tiene que aplicar instrumentos para recoger datos y poder, esos datos son los que vamos a analizar y son los que permiten desarrollar el objetivo general. Bueno, entonces para la próxima, Perdón. cuénteme, James. Bueno, es que en sí mi pregunta era, yo tengo adelantado el proyecto. Pregunta es si se le puede enviar al WhatsApp para que lo pueda revisar o a dónde se Sí, le... sí, yo les dije a ustedes del primer encuentro, envíenme en el WhatsApp el proyecto. Yo, como dos personas no me han enviado, solamente 2 personas me han enviado el proyecto. Y por eso es que me preocupo, porque es que ya estamos sobre tiempo, nos faltan 2 encuentros y no he visto avance. Yo necesito que me envíen lo que tenga para poderlo seguir encarrilando, porque es que ya nos faltan 2 encuentros y en la próxima vemos. Le explico las citas y referencias, los cuestionarios y al final les explico brevemente, pues la última, cómo se tabula, cómo se hacen las tablas de frecuencia. Espero que Sebastián para la próxima, en lo posible, me tenga un formulario que yo lo puedo utilizar como ejemplo. Bueno, yo lo puedo organizar como ejemplo para el grupo. Pues si quiere compartirlo. Pero entonces la idea es esa, porque yo le explico cómo se hace, se tabula la tabla de frecuencias. Yo creo que ustedes saben, o puede ser un formulario Google, pero hay que hacerlo, porque eso forma parte de la metodología. Y ese sustenta el trabajo final. Y listo, y ahí terminamos. Pero entonces me preocupa que hasta el momento ya debe estar eh, el planteamiento del problema. Cuénteme, Sebastián. Ese planteamiento, el cuestionario lo tenemos que hacer con porcentajes, porque en el ejemplo que usted nos había mandado la vez pasada tiene porcentajes. ¿Hacerlo qué? No lo entendí. Con tabla de porcentaje. Eh, Tabla de... Ya. Es que se le corta la comunicación. Dígalo despacio porque se le corta la comunicación. Listo, es que tengo mala conexión. Ok. Hay que hacerlo con... ¿Cómo se llama esto? Se me olvidó. No, es fórmula. Usted Con lo tabla... puede hacer en Word. Ustedes lo pueden hacer en Word o lo pueden hacer en Google Drive. No hay problema. Lo que sí yo quiero es que antes de que lo hagan en Google Drive, es más, ustedes pueden formular el cuestionario en una hoja de Word y me lo envían al WhatsApp. Yo se lo reviso. Máximo 10 preguntas. Y yo le reviso el cuestionario.
pero recordemos que esas preguntas deben estar orientadas a desarrollar lo que necesitamos saber para el sistema de información. Entonces supongamos yo necesito un sistema de información de inventario, yo necesito saber qué es lo que la gente quiere saber. Entonces, bueno, ¿qué quiere saber del sistema de inventarios? Entonces, ¿cuáles son los máximos? ¿Cuáles son los mínimos? ¿Cuáles son los productos de alta rotación? ¿Cuáles son los productos de media rotación? ¿Cuáles son los productos descontinuados? O que me permita valorar el inventario en tiempo real, o que me permita determinar la rotación. Es decir, esas preguntas, o ¿para qué necesita usted el software de inventario? Yo le pregunto al usuario, ¿usted para qué lo necesita? Ah, para la contabilidad. Entonces, ¿pero qué necesita? Sí, es hacer un cuestionario de máximo 10 preguntas, máximo, que va a ser útil para el proyecto. Pero lo más importante es que esté relacionado con el proyecto. Listo, no preguntar por preguntar. Yo le quería Preguntas. preguntar el planteamiento del problema, si lo tengo bien, el del cuadro diagnóstico. El planteamiento del problema, no. Recuerda que yo le escribí que tiene que identificar, así en el orden que yo le dije, No, el diagnóstico, las causas, el pronóstico y control de pronóstico. no, eso me lo dijo, fue en la justificación. El planteamiento del problema no me dijo Bueno, nada. haga los ajustes que yo le recomendé y me lo envía, yo lo reviso. Para todos, esto aplica para todos. Por favor, no se dejen correr de la tarde porque nos quedan 2 encuentros y yo ya sigo después del último encuentro, yo sigo con otras formaciones. Eso significa que el tiempo mío es más limitado y la idea es que ustedes salgan de sus pendientes lo más pronto posible. Listo. Entonces, quedamos así. Para la próxima, si ya alguien tiene formulario, me lo envía y yo se lo reviso, lo ajustamos y yo lo socializo en la próxima clase. Y lo mismo voy a explicarles sobre las normas, sobre las citas y referencias bibliográficas que deben ir con el marco teórico. ¿Listo? Bueno, entonces quedamos así. Por favor, envíame ya los avances que tengan, porque estamos un poquito cogidos de la tarde. Si no tienen más preguntas, ¿alguien tiene otra pregunta? Bueno, ¿en dónde me quedé acá? Miramos, ya dijimos que... en la próxima explico también, ya tenemos 3 conceptos que vamos a ver en la próxima, y la metodología de la investigación, que sería la parte de cómo se va a ejecutar pues, el trabajo. Entonces, eso está dentro de la rúbrica. Esos son los componentes. Vamos a ver específicamente solo lo que está en la rúbrica para que podamos optimizar el tiempo, porque el tema de investigación es largo, pero entonces solamente nos vamos a estar dentro del marco de la rúbrica. ¿Listo? Entonces, si no tienen más preguntas por el momento, pues entonces damos por finalizado el encuentro. Reitero, los que ya tengan adelantado el proyecto me lo envían por WhatsApp y yo con mucho gusto se los voy revisando. No esperemos hasta el final. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Preguntas, pues voy a buenas suspender. noches. Gracias, muy amable. Listo, gracias.